Bienvenidos a este resumen semanal de noticias en Cable Plus Televisión. Saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio de Guarne y a las personas que nos ven por medio de nuestras redes sociales. A continuación les presentamos los titulares de los hechos que fueron noticia durante esta semana. En Cable Plus Televisión este es nuestro resumen semanal de noticias. Guarne recibe nueva ambulancia y anuncia una nueva inversión de 35.000 millones de pesos. Una ambulancia equipada con tecnología de punta refuerza la atención médica en Guarne. Concejal denuncia retrasos y sobrecostos en la entrega de insumos a la población afectada por la granizada en el mes de abril. Secretario de Productividad y Medio Ambiente defiende transparencia del proceso contractual. El fenómeno del Niño aumenta los riesgos de incendios en Guarne. Las autoridades locales prohíben las quemas al aire libre. Guarne cosecha importantes resultados deportivos y fortalece su proceso de formación gratuita. Algunos habitantes de Guarne recibieron herramientas para el bienestar emocional. La IU Digital de Antioquia lideró jornadas de autocuidado comunitario. Niños de Guarne se forman como investigadores del futuro a través de las vacaciones creativas. Habitantes de Guarne y turistas se reunieron en el parque principal para el Día del Tejido en Público. Este evento, liderado por el costurero local Haz lo que te dé la lana, celebró su cuarta versión en el municipio con talleres y ferias. Guarne implementa ley seca y estrictas medidas de seguridad para la jornada electoral. La salud en Guarne recibió un impulso definitivo tras los anuncios realizados por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Las autoridades confirmaron recursos para la construcción del nuevo hospital y equipos médicos. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hizo la entrega de los primeros recursos para el hospital del municipio. Se afirmó una inversión de 35.000 millones de pesos para la infraestructura del hospital local. El proceso de licitación avanza y la construcción inicia en un plazo estimado de 2 meses. Para este año, el presupuesto asegura 18.000 millones de pesos. Bueno, toda la recuperación del hospital, vamos a hacer una inversión de 35.000 millones de pesos, ya está en proceso de licitación, el contrato, y aspiramos que a más tardar en 2 meses ya esté ya finiquitado. Se haya adjudicado el contrato y se pueda iniciar la construcción del hospital. Para este año hay 18.000 millones de pesos y por supuesto en vigencias futuras se completan los 35.000 millones de pesos para que podamos tener el hospital que Guarne se merece. Además de la obra física, el municipio cuenta con una nueva ambulancia medicalizada y recibirá una unidad médico-odontológica móvil. Este equipo técnico recorrerá las veredas para facilitar el acceso a servicios de salud en las zonas rurales. La intervención en estos implementos suma 1.000 millones de pesos. Y hoy nos hemos comprometido en algunas otras cosas más, una ambulancia medicalizada y lo que llamamos una unidad médico-odontológica que es entonces un consultorio y un equipo de odontología que va por las veredas y entonces se puede instalar en cualquier parte y ahí ya se puede hacer la consulta porque ahí puede estar el médico y puede estar el odontólogo. Eso suma más o menos unos 1.000 millones de pesos y vamos a mirar los proyectos de los 2 puestos de salud que estaban anteriormente aquí funcionando para habilitarlos, vamos a ver. Entonces estamos esperando los proyectos para hacerlo. Eso entonces, hasta este momento, con todo lo que hemos invertido en equipos básicos, estamos hablando de cerca de unos 43.000 millones de pesos que se han invertido ya aquí en Guarne. Continuamos con este tema porque una ambulancia con equipos médicos con tecnología de punta desde ahora también reforzará la atención médica en Guarne.
Guarne cuenta ya con una nueva ambulancia para la atención de casos críticos. El vehículo, entregado este 17 de junio por el ministro de Salud, integra tecnología de punta para traslados de alta complejidad hacia centros asistenciales especializados. Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Salud, también se anunció la futura llegada de una unidad médica odontológica móvil. Este equipo reforzará la atención en las veredas una vez incluya su proceso de adquisición e incorporación al servicio. La incertidumbre crece entre los afectados de una granizada que destruyó sus cultivos el pasado mes de abril. El concejal Diego Flores denuncia el incumplimiento en los tiempos de entrega y cuestiona el presupuesto asignado. La alcaldía local, por su parte, defiende la transparencia del proceso. El concejal Diego Flores cuestiona el cumplimiento de las promesas iniciales realizadas a la comunidad sobre los tiempos anunciados para la entrega de ayudas tras la granizada. Fue la administración municipal la que se puso fechas y la que se echó la soga al cuello y le prometieron a la comunidad de una manera infame entre un mes y máximo un mes y medio les iban a estar entregando esas ayudas. Esa fue la promesa a la comunidad. Eso fue el 2 de abril. ¿A qué fecha estamos hoy? Y no tienen contrato ni siquiera para atender a la comunidad. Sobre este panorama, el secretario de Productividad detalla el estado actual del proceso en las plataformas oficiales. Es muy importante comunicarle a la comunidad que en este momento cursa un proceso, una selección abreviada subasta inversa en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2, numerado o más bien bajo el radicado 08, con el cual se hará entrega o se hará el suministro de los insumos para los productores de nuestro municipio. En ese orden de ideas, pues contarles que hay un cronograma bajo el cual en este momento justamente nos encontramos hasta el día 12 en etapa de observaciones al proyecto del pliego de condiciones. Sin embargo, Flores advierte sobre la falta de ejecución de un presupuesto que supera los 400 millones de pesos. Lo único que tienen en el SECOP es un aviso de convocatoria, un certificado de disponibilidad presupuestal, unos estudios previos, por poco menos. Ante las dudas planteadas sobre los valores del proceso, el funcionario hizo un llamado a revisar la información disponible. En este momento, el proceso de subasta de selección abreviada, a través del cual bajo el radicado 08 se encuentra cursando en el sistema electrónico SECOP2, está en etapa de observaciones. ¿Y por qué hago especial énfasis en esa etapa procedimental? Y es porque allí todos los oferentes están en el momento idóneo para que hagan sus comentarios y observaciones en cuanto a los precios, si es que evidencian que alguno de ellos no corresponde a la realidad. Es muy importante anunciar que todo lo que compete a los estudios previos y el análisis del sector tiene un componente jurídico y un componente técnico, y es justamente desde el técnico que se construyen los valores o el presupuesto oficial que obedece a cotizaciones del mercado. La firma del contrato se prevé para finales de junio. Se estima que la entrega oficial sea realizada el 8 de julio. La comunidad afectada queda a la espera que se cumpla este nuevo plazo. Guarne se prepara para enfrentar el fenómeno del Niño. La escasez de lluvias y los fuertes vientos preocupan a las autoridades locales. El secretario de Productividad y Medio Ambiente entrega recomendaciones. Guarne entra en alerta del fenómeno del Niño. La probabilidad de sequía es del 61% para este trimestre. Los fuertes vientos y la falta de lluvia facilitan la aparición de incendios forestales en el municipio. Bueno, es muy importante manifestarle a la comunidad que según el CIDEAM hay un 61% de probabilidades de la transición que se está desarrollando en este trimestre de ingresar al fenómeno del Niño y que se extenderá hasta el primer semestre del 2027. ¿Ese fenómeno qué significa? Que va a haber una ausencia de precipitaciones, es decir, que no va a haber lluvias frecuentes y que como tal entramos en un trimestre de mucho viento, lo que quiere decir o se traduce en la presencia de probabilidades de incendios. Como primera recomendación es el uso racional del recurso hídrico, el uso del agua, cuidar y proteger estos recursos tan importantes. Como segundo, en las caminatas que se desarrollen
Evitar a toda costa dejar basuras. Esto es un foco y genera como tal incendios, primero. Segundo, bajo toda medida, evitar los globos de mecha incandescente. Esto genera incendios y es un riesgo latente. Y tercero, las quemas al aire libre no se pueden desarrollar, están totalmente prohibidas y son objeto de sanción. Entonces, a través de este cuidado, a través de estas acciones, vamos a garantizar que no tengamos incendios en nuestro municipio. Ante cualquier emergencia, reporte a las líneas de bomberos 311-381-4829 y al número de la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente 304-402-4605. También puede comunicarse por WhatsApp. El cuidado del recurso hídrico es una prioridad para toda la comunidad. Evitemos desastres ambientales en nuestro territorio municipal a través de la prevención. El municipio de Guarne reporta un balance positivo tras un fin de semana de competencias en diversas disciplinas en el departamento. Desde el INDER se atribuye este éxito a la continuidad de los procesos administrativos y a la masificación deportiva impulsada por la alcaldía. Un fin de semana lleno de triunfos vivió el deporte guarneño. Desde el boxeo en La Ceja hasta el ciclismo en Granada, los atletas del municipio demostraron su alto nivel competitivo, consolidando procesos que hoy rinden frutos en los podios regionales. Hemos tenido un fin de semana muy nutrido para el deporte guarneño, donde participamos con el boxeo en La Ceja con Futuros del Ring, obteniendo un segundo lugar en la tabla general. También estuvimos en las escuelas de ciclismo en el municipio de Granada, teniendo una participación excelente de parte de nuestros ciclistas, con el profesor Argiro Zapata. Asimismo, organizamos el chequeo departamental de judo, donde nos medimos ante los diferentes municipios para probar cómo está nuestro nivel competitivo en este deporte. Asimismo, participamos en los Juegos por la Paz, donde obtuvimos un segundo lugar con el deporte de voleibol y un primer lugar y segundo en billar. Ahora, el reto se traslada a los Juegos Campesinos, donde iniciará el próximo 1 de julio, seguidos por los Juegos Intercolegiados, donde Guarne espera seguir ratificando su liderazgo deportivo en la subregión. La salud mental es prioridad en el municipio de Guarne, por eso la IU Digital de Antioquia desarrolla talleres experienciales con la comunidad. En estos espacios, personas de todas las edades aprenden sobre el manejo de sus emociones. Ciudadanos de 17 a 80 años participan en procesos de formación social en Guarne, orientados por la Universidad Digital de Antioquia, que desde Guarne hace presencia en el oriente antioqueño. Estos reencuentros semanales buscan mitigar el deterioro de la salud mental mediante el diálogo y la metodología experiencial. Los asistentes adquieren herramientas prácticas para el autocuidado y el fortalecimiento del tejido comunitario. Esta población con la que estamos trabajando, ya anteriormente muchos de ellos han participado en procesos de formación, todo desde un enfoque desde el trabajo social. Esta iniciativa fomenta el bienestar personal y mejora la calidad de las relaciones vecinales. Los participantes mantienen un compromiso constante con sus procesos de transformación individual. En este resumen semanal de noticias de Cable Plus Televisión ha llegado el momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se mueva porque en instantes volvemos con mucha más información. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el municipio de Guarne, el receso escolar se transforma en una oportunidad para la ciencia y el arte. La Secretaría de Educación, en alianza con la IU Digital, lideran el programa Vacaciones Creativas, un espacio donde menores entre los 8 y los 12 años exploran su curiosidad más allá de la recreación tradicional. Desde el año 2022, Guarne vive transformando el tiempo libre de los más pequeños. No se trata solo de juegos, aquí el objetivo es que los estudiantes experimenten la curiosidad y el deseo de aprender mediante actividades novedosas que rompen con el esquema del calendario escolar tradicional. Hemos llevado visitas, en un tiempo estuvimos en los bomberos, el día de ayer tuvimos la fortuna de ir a la Casa Teatro Julia Aranda, donde los niños tuvieron como unas actividades muy lúdicas
y las cuales aprendieron significativamente en cuanto a teatro, en cuanto a baile, en cuanto a cómo se juega y cómo se debe comportar ante los demás compañeros. Con el apoyo metodológico de la DIU Digital, los participantes han visitado desde el cuerpo de bomberos hasta salas de teatro. Actualmente, el enfoque se centra en el desarrollo motriz y la observación científica, permitiendo que los niños interactúen con herramientas que no suelen tener en sus colegios. Vamos también a tener un trabajo con el microscopio, donde la DIU Digital nos da la posibilidad de trabajar la observación. Son cosas que los niños no tienen la posibilidad en un colegio, pero acá la DIU Digital nos garantiza y nos facilita unos microscopios en los cuales los niños pueden investigar. Es más, lo que estamos formando son investigadores del mañana, ¿cierto? Y qué más que desde la propia institucionalidad, y que dando gracias otra vez a que tenemos ya las universidades asentadas en el municipio de Guarne. El programa, que ya cuenta con una alta acogida, busca consolidar a Guarne como un territorio de conocimiento, aprovechando la presencia de universidades para cultivar el talento investigador desde la infancia. Habitantes de Guarne y turistas se reunieron en el parque principal para el Día del Tejido en Público. Este evento, liderado por el costurero local Haz lo que te dé la lana, celebró su cuarta versión con talleres y ferias. Guarne celebró el Día Mundial del Tejido en su parque principal. El costurero Haz lo que te dé la lana lideró esta cuarta versión, que reunió artesanos y visitantes. La feria exhibió técnicas de crochet, macramé y bordados para el disfrute de la comunidad. Este evento es la celebración del Día Mundial de Tejido en Público, que se celebra, como la palabra lo dice, a nivel mundial. Nosotras en el costurero somos pioneras en el municipio de estarlo celebrando. Esta es la cuarta versión de estar aquí en el municipio celebrándolo. Nosotros somos las que hemos tejido el árbol que fue insignia en algún momento acá en el parque. Aquí en el municipio llevamos 4 años celebrando el Día Mundial de Tejido en Público, pero a nivel mundial se celebra hace más o menos 8 años. No, pues realmente es cuestión de que se animen, de que quieran participar, porque no necesitan tener experiencia pues en esto. Todo eso está muy diseñado para justamente aprender, para conocer y para experimentar. Entonces es un lenguaje muy lindo que nos permite expresarnos. Entonces aprovechen estos espacios. El evento reafirmó el valor del trabajo manual como una identidad cultural. La masiva participación proyectó a Guarne como un centro de creatividad textil. Los ciudadanos esperan que estas iniciativas mantengan su vigencia cada año. La Alcaldía de Guarne, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció un plan integral de seguridad para los comicios electorales este 21 de junio. Las medidas incluyen restricciones de movilidad, ley seca y la instalación de un puesto de mando unificado para garantizar el orden público en el municipio. Todo está dispuesto en el municipio de Guarne para el desarrollo de las elecciones de segunda vuelta presidencial. Con el fin de garantizar la transparencia, la administración local ha activado un plan de contingencia que contempla desde la ley seca hasta caravanas preventivas de la fuerza pública. Hemos implementado medidas como, por ejemplo, ley seca. La ley seca inicia el día sábado a partir de las 6 de la tarde hasta el día lunes a mediodía. También hemos tomado medidas con la movilidad, restringir el parqueo cerca a los puntos de votación y el acompañamiento permanente por parte de fuerza pública, que vamos a hacer puestos de control, caravanas por la seguridad previo a los comicios electorales para garantizar la seguridad el día de las elecciones. Además de las restricciones, se ha instalado comités de seguimiento con participación de partidos políticos. Para el día de la jornada, un puesto de mando unificado operará desde las 7:30 de la mañana para monitorear cualquier eventualidad y prevenir la desinformación. Bueno, la administración municipal se ha venido preparando de los comicios electorales justamente con los comités de seguimiento electoral, donde participan no solamente entidades centralizadas y descentralizadas, sino también movimientos y partidos políticos, para decirles que debemos estar al tanto, y también vamos a tener el puesto de mando unificado el día de las elecciones desde las 7:30 de la mañana. Recuerde que las urnas cerrarán a las 4 de la tarde. La invitación es a participar activamente y cumplir con las normas de convivencia para que Guarne viva una fiesta democrática en paz. A raíz de la coyuntura política que se vive en la actualidad por motivo de las elecciones presidenciales, a continuación nuestro especial de análisis y actualidad política con Néstor Armando Alzate y Albeiro Giraldo. Bienvenidos a Especiales Cable Plus,
Hoy en nuestro resumen semanal de noticias tenemos un invitado con quien vamos a conversar acerca de lo que está sucediendo en este momento, y es que el próximo domingo vamos a elegir presidente de la República. Y como todos ustedes saben, pues hemos estado en unas confrontaciones, en una polarización muy grande en nuestro país, y quisiéramos ventilar este tema con nuestro invitado. Él es alguien que realmente no necesita presentación, es el maestro Néstor Armando Alzate, a quien le damos la bienvenida, Néstor Armando, a Cable Plus. ¿Cómo está? Gracias por haber venido, gracias por contar con este canal para que exprese con nosotros lo que está sucediendo y cómo podemos analizar la coyuntura política actual. Tengo también en mis manos el libro de Néstor Armando llamado Colombia al revés, un maravilloso ejemplar que nos habla de la historia política de Colombia, y frente a él yo le quisiera preguntar, Néstor Armando, ¿está Colombia al revés? Albeiro, primero muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Cable Plus. Y en segundo lugar, nunca ha estado al derecho, siempre ha estado al revés. Este país es un país que es habitado por más de 50 millones de personas que tienen como denominador común que somos demasiado emocionales y sensibles. Y eso nos lleva a perder el sentido de la realidad. Nuestra realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. Ahí en el libro yo planteo que siempre hemos estado en una vorágine en la que seguimos dando vueltas. Y alrededor de los mismos fenómenos y problemas desde que comenzó nuestra independencia en 1810 hasta hoy. Este libro lo escribí del presente hacia el pasado, y lo puedes leer del pasado hacia el presente, porque es calcado. Ha ocurrido, ocurrió, ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo hasta el momento, por ahora. Si tú me permites y ves esta parte aquí, que una de las características nuestras es que, por ejemplo, la corrupción rampante, la violencia rampante, es una cosa que aterra, y que aunque todos los países tienen un proceso desde su nacimiento hasta hoy, en el que obviamente ha lugar a la violencia, a todo esto que es connatural con el ser humano, en el nuestro es mucho más visceral. Y es visceral porque nosotros jamás hemos podido transigir con que el otro piense diferente. El otro tiene que pensar como pienso yo. Y esa es una noción muy judeocristiana. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, yo no puedo debatir porque soy hipotéticamente un enemigo. Y tú sabes que uno no puede discutir con aquel que no quiere entender. Y esa es una de las definiciones de fundamentalismo. El fundamentalista es aquel que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, decía Winston Churchill. Y eso es lo que nos ocurre. Llegas a cualquier parte y empieza una discusión política y terminan matándose. Y si le preguntas, ¿por qué te estás matando con aquel? No sé, pero como no piensa como yo, tengo que destruirlo. Y esto es cíclico. Hoy estamos en un momento demasiado crítico en nuestra historia, pero es cíclico. Si te devuelves en el tiempo, este libro, como dije, lo escribí del presente hacia el pasado, pero si te devuelves en el tiempo, el último presidente electo en el siglo XX, que es donde comienza mi historia, en ese momento el pueblo colombiano tenía pánico, no podía salir. Había retenes aquí en Don Diego, retenes en todas las carreteras, guerrilla, carros bomba, motos bomba, burros bomba, collares bomba. Pescas milagrosas. Todo lo que buscaras, y todo el mundo tenía pánico. Sí. Y si avanzás 26 años después, ¿qué ocurre en este momento? Tenemos pánico. Pánico por lo que puede ocurrir. Y eso nos lleva a otra cuestión. Que si del 2000 hacia atrás te devuelves,
otros 20, 30 años, encontrarás que hay otra coyuntura como la toma del Palacio de Justicia, que nos llenó de pánico. Y si sigues hacia atrás, encuentras que en el 46, la violencia por la muerte de Gaitán. En fin, hemos saltado de polarización en polarización en polarización, y es casi como una constante. Es como si nos dijeran, no sé, por la providencia o no sé qué, o por nosotros mismos, que no podemos vivir en paz, que no tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos que pelear, pero ¿pelear por qué? Y lo peor de todo es que lo que está ocurriendo en Colombia es como definía Borges la guerra de las Malvinas. Es la pelea de dos calvos por un peine. ¿Por qué estamos peleando? Si vas a la guerra de los 1000 días, es la guerra más inútil de toda la historia, y aquí cuento esa historia. Lo más infame, lo más absurdo, por esa estupidez nuestra de creer que el otro es enemigo porque no piensa como yo. Como cuando vas al fútbol, el hincha de Nacional tiene que matar al del Medellín, y el del Medellín tiene que matar al Nacional porque... ¿Pero por qué, Dios mío? En esas estamos. Pero también aquí se configura algo que para nosotros tiene que ser determinante. Es que nosotros sí tenemos no solamente un derecho a ser felices, sino el deber de construir esa nación que nos merecemos. Y para eso puede que parezca una herramienta muy tonta, pero es la más importante. Y ya la definieron los griegos en el siglo V a.C., cuando inventaron la democracia. Si me permites, cuento un poquitico sobre eso. Claro, porque de alguna manera eso nos puede dar luces de caminos que podemos tomar como país. Pero además sería el ideal. Imagínate que en el siglo V a.C. había, después de que murió Pericles, que fue el constructor de esa Atenas, por eso se llama el siglo de oro de Atenas, de Grecia. Resulta que Critias era un tirano. Y llegó un momento en que el pueblo se rebotó. Pero el pueblo eran 30.000 ciudadanos. Eran más de 150. Pero eran 30.000 ciudadanos que podían incidir en la política. Los otros eran esclavos. Entonces llegaron y se reunieron y dijeron, ¿cómo arreglamos esto? Y entonces se les ocurrió que lo que podían hacer era expulsar al que le hiciera daño a la ciudad. Entonces cogieron una tablilla de barro en forma de concha de ostra y le pusieron el nombre de Ostracón. Y en esa tablilla le daban un plumón o un buril que tallara ahí, que pusieran el nombre del tipo más nocivo para la ciudad en ese momento, el que más daño le estaba haciendo a la ciudad. Y entonces todos los ciudadanos tenían el derecho de poner el que ellos creían que era el peor. Y aquel que tenía el dudoso honor de ganar en esa apuesta, lo expulsaban de la ciudad, lo que llama un extrañamiento. Lo expulsaban por 10 años, lejos de las fronteras, lo mandaban para África, castigado. Pero no tenía ese efecto nada que ver ni con su familia, ni con su entorno, ni con sus bienes, sino él expulsado. Eso es la primera muestra de democracia, que los ciudadanos libres tuvieron la oportunidad de decidir sobre su destino. Y de ahí nació un término que es el ostracismo. Okay. Enviar a una persona al ostracismo es separarla, es aislarla, porque no tiene por qué estar aquí. Yo creo que en buena parte, si nosotros hiciéramos eso en Colombia, seríamos felices. Si empezáramos a expulsar toda esta gente que nos ha hecho tanto daño, te garantizo que el país sería diferente. Y para mí sería el mejor sentido que podría tener la democracia. Porque tristemente estamos eligiendo, pero ¿hasta qué punto elegimos lo que realmente nosotros creemos que debe ser? Y no aquello que le conviene al país. Tocaste un punto que siempre ha causado mucho interés y muchas dudas frente a que muchas veces elegimos no lo mejor, sino lo menos peor, o que elegimos entre dos alternativas que realmente ninguna representa, pero tenemos que elegir algo. Peor aún, Albeiro,
Desde hace mucho tiempo en Colombia nosotros no votamos a favor de o por uno, sino en contra de. Sí, señor. Y hemos elegido presidentes que no queríamos, pero es preferible este a aquel. Entonces no votamos a favor, sino en contra. Y eso es todavía más nocivo, claro, porque es que darle la opción simplemente a este, con tal de que le gane a aquel, estamos eligiendo a alguien que realmente, si es lo suficientemente idóneo, podemos caer en esa trampa, aunque podemos elegir bien. Igual es un derecho inalienable. Claro. Es mi derecho a elegir. Y mi elección comporta para mí también una responsabilidad. Si yo no voto, ¿con qué cara voy a reclamar? Claro. Yo no puedo ir de pegado a una cena y salir criticando lo que me sirvieron en la cena si yo no puse plata. Si hacemos vaca y compramos entre todos, yo tengo derecho a reclamar porque no me dieron carne de ese sancocho. Pero si yo soy un pegado que no he hecho absolutamente nada, ¿cómo voy a reclamar? Eso es lo que nos ha pasado. No, es que ¿para qué voto si igual van a subir siempre los mismos y esto seguirá sin cambios? Pues claro, si no has ejercido tu derecho, pues claro que no va a cambiar. Ah, que una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas sí hacen verano. Claro. Néstor Armando, hay otro asunto que hace parte de toda esta coyuntura actual y es lo comunicativo, la comunicación, lo digital, los medios, las redes, todo lo que llaman la posverdad, ¿cierto? Lo que estamos viviendo hoy en día frente a la comunicación que ha cambiado tanto a las épocas anteriores, con toda esta mareada de medios que actualmente estamos usando, digamos, eso cómo juega dentro de esas coyunturas electorales y políticas. ¿Me das permiso? De pronto puede sonar a publicidad, pero ¿me das permiso? Sí, adelante. En mi canal de YouTube, que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, acabo de publicar un contenido que llama La Sociedad del Miedo. Resulta que a lo largo del siglo XX, la élite que maneja el mundo ha desarrollado todo un proyecto de instalar el miedo casi que como un leitmotiv en la vida de todas las personas. Rapidito te lo explico. Nosotros nos insuflaron el miedo a que Dios castiga. Es una noción muy judeocristiana. Dios castiga y aparece el demonio, ¿cierto? Entonces siempre nos hicieron temer por el infierno, por el cielo. Luego, entonces, se instaló la idea de que la sociedad es mala, que todo el que vemos es malo. Y le decimos al niño, no salude a nadie, no reciba nada. Vivimos en guetos, en unidades residenciales cerradas, en donde hay portero 24 horas, hay cámaras, los niños no pueden salir, cuidado que ese es malo. Nos metieron el miedo y ese miedo es el que nos está moviendo. Y justo esas élites que hicieron todos unos proyectos como por ejemplo MK Ultra, que es una cosa diabólica, terrible, la forma como nos han manejado por el medio, como nos introyectan el miedo, como nos van fustigando para que tengamos miedo. Entonces el miedo es el que nos lleva a decir, si sube fulano, ay, ¿qué va a pasar aquí? No, esto se va a acabar. Si sube fulano, nos van a matar a todos. Si sube fulano, esto se va para el carajo. Es decir, siempre estamos con ese miedo y esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y con la condición de que nos sentimos impotentes y no podemos hacer nada. Ahí es donde yo vuelvo con mi cuento del voto. Entonces mira, por ejemplo, en este momento, que es la época del fake news, ¿no? De la desinformación. Entonces, aquel publica que este hizo tal cosa y entonces este es una porquería y este publica que la porquería es él porque él hizo esto, porque su gente hizo esto, porque aquellos hicieron esto, porque... Entonces toda la gente, mira, el ciudadano común y corriente es así. Y lee y dice, ay, madre, ¿cómo así? No, no lo puedo creer. Es en serio. Y si revisas las redes sociales, todos los santos días hay un bendito escándalo. Todos los santos días. Es que imagínese que fulano de tal, imagínate que fulana de tal.
Todos los santos días hay un escándalo. Pero el objetivo de ese escándalo es ocupar la atención de hoy. Y ese escándalo de hoy, por la noche ya se olvidó. Porque mañana aparece otro escándalo y van reemplazando. Y vos mirás hacia atrás y de pronto ves sucesos que nos sacudieron hace 1 o 2 meses. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Pero es el de hoy, aquí y ahora. Y eso incluye todas las manifestaciones. El Campeonato Mundial de Fútbol, la Selección Colombia, es para mantenernos distraídos, para que no pensemos y cuando pensemos tengamos miedo. Eso es lo que está ocurriendo. Y esto es cíclico. Hace 26 años ocurrió lo mismo. Cuando comenzó el siglo XX, todo el mundo tenía pánico. Y si te retrocedes 20 años, tenía pánico la gente de lo que estaba ocurriendo en el país con el narcotráfico. Y si te devuelves más, entonces con la violencia conservadora, y si te devuelves más con la violencia liberal, y si te devuelves más con la guerra de los 1000 días, y dele. Y ese miedo, pánico que tenemos. Pero el pánico solamente se puede vencer cuando uno se confronta con esa realidad. Juan Pablo II tenía una frase bellísima que decía: no tengas miedo. Si uno deja el miedo a un lado, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Puede que lo maten, puede que pierda la vida, puede que pierda lo que tiene, pero no pierde la dignidad. Cuando tenés miedo, entonces todo te atemoriza. Cuando no tenés miedo, vos lo enfrentás con las consecuencias posibles que se pueden derivar de ahí. Pero es un riesgo que hay que correr. Entonces, con toda esta desinformación, lo único que hacen es alimentar nuestro miedo. Y alimentar nuestro miedo para fortificar esas élites que nos manejan. Eso es lo que nos está ocurriendo. Porque finalmente a quienes elegimos y las élites a las que ustedes refieren, Néstor Armando, van a estar siempre ahí, ¿cierto? Eso no va a cambiar mucho. Mira, hay un fenómeno bien interesante. En este momento, malo uno con otro, hay más de 80 partidos políticos en Colombia. Y resulta que esos partidos políticos lo único que son unas franquicias electorales. Entonces, yo saco personería jurídica y tengo un partido, entonces vos te vas a lanzar a la alcaldía de Guarne y pedís un aval allí, otro aval allá, y en ninguna parte te dan, venga que yo le doy el aval. Venga, yo soy partido político, deme tanto, yo le firmo y lo legitimo y entonces láncese para la candidatura. Un negocio. Un negocio. Negocio que se fortifica con la reposición de votos. Entonces, si sacaste más del 4% de todo el potencial electoral, entonces cada voto que depositaron por vos, te devuelven a vos 8.000 pesos por cada voto. Hacé vos la cuenta, 100.000 votos que obtengas, que vos sabés que no vas a salir presidente. Pero obtuviste 100.000 votos, multiplicarlos por 8. ¿Cuánta plata es? Eso es una cifra poderosa. Entonces, esto es simplemente una feria electoral. En Colombia, para que no nos digamos pendejadas, solamente hay 2 partidos. Liberal y conservador. Los otros son simplemente franquicias. Muéstrenme ustedes cuál es la plataforma ideológica de Cambio Radical. La plataforma ideológica de la U. La plataforma ideológica, y muestre todos los partidos. Vargas Lleras me vas a decir que fundó un partido. Vargas Lleras era un liberal. Álvaro Uribe, liberal. Juan Manuel Santos, liberal. Todos son liberales y conservadores que se disfrazaron, que se mimetizaron con otras camisetas y fundaron movimientos para eso. Pero son exactamente lo mismo. Mira, si me permitís, aquí al final digo eso. Soy muy duro con eso, pero mira. Digo aquí, si me permiten leer, con Necio Minosola se despuntó el siglo XX en Colombia, calcando así lo acontecido a comienzos del siglo XIX, periodo que la historia conoce como la patria boba en la que aún está atascada, y seguirá ineluctablemente atorada en los mezquinos intereses de las oligarquías conservadoras y liberales, siamesas, con 2 bocas distintas, pero un mismo estómago. El uno defiende un color rojo y el otro defiende un color azul. Son exactamente lo mismo. Cogieron una torta que es el país, la dividen por mitad. Esto es para usted y esto es para nosotros. Listo, peleamos entre usted y yo. Pero si viene un tercero a quitarnos parte de la torta, nos unimos nosotros 2 para enfrentarlo a él.
porque él no tiene por qué venir a disfrutar de esta torta. Entonces todos ellos simplemente fundan disque partidos que para darle un tono más liberal y más democrático a este cuento. ¿Cuál? Son la misma ralea, la misma cosa, que simplemente hacen como las marcas de jabones. Yo recuerdo que Inexa tenía como 10 marcas, entonces era Fab, era Acción, el otro era Top, que es del otro mundo. Todas las marcas son de la misma fábrica. Lo que importa no es cuánto vende cada marca, sino que toda la plata que produzcan todos, ¿entiendes? Aquí. Eso es lo que pasa con los políticos en Colombia. Pero aquí no hay partidos que Centro Democrático, que la U, que Cambio Radical, que... No, eso no existe, son los mismos disfrazados de otra manera. Exactamente lo mismo que hace más de 100 años, Albeiro. Ya es donde yo digo que la gente tiene que necesariamente despertar y decir, bueno, yo voy a ejercer mi derecho. Mi derecho es votar con conciencia. Yo voto por el que yo creo. Pero es que el problema de nosotros es que hemos sido demasiado caudillistas. Nosotros no votamos por una plataforma ideológica, por un programa. Votamos por personas. Y ese es un problema muy latinoamericano, el caudillismo. Entonces aparecen los caudillos como los grandes salvadores de la patria. Y si vos miras toda la realidad de en toda Latinoamérica, puros caudillos. Porfirio Díaz gobernó 33 años a México. Y así por el estilo, mirás para abajo. Y encontrás gente que se ha eternizado en el poder y que pasan generaciones sin conocer un presidente diferente a ese dictador. Stroessner en Paraguay gobernó más de 30 años. Juan María Bortaberry como 15 años en... Bueno, en fin, es caudillo. Votamos por el caudillo, no por ideas, no por programas. Pero si ahora nosotros nos detenemos y empezamos a determinar cuál es aquello, lo que nos interesa, entonces votemos por eso. Hay una pugna ahí entonces entre la emoción y la razón de alguna manera. Y siempre se impone la emoción, porque somos humanos. Okay. Porque es que la emoción la puede uno trabajar con el miedo. La razón impera, pero la razón es demasiado fría. Y por lo tanto, al ser demasiado fría, entonces muchas veces la dejamos de lado porque somos animales emocionales. Y por eso votamos cuando nos hacen dar miedo. Por eso votamos por este o por aquel, porque tenemos miedo. No porque tengamos la convicción de que podemos construir un mejor país con nuestro voto. Y ahora viene el embeleco del voto en blanco. Por ahí he oído que mucha gente quiere votar en blanco. Qué pena decirlo, pero es la estupidez más grande del mundo. Porque el voto en blanco funciona para la primera vuelta. Si el voto en blanco gana, como ocurrió en Bello en una ocasión, los candidatos que están disputándose, en ese caso la alcaldía de Bello, tuvieron que renunciar a su aspiración y tuvieron que nombrar otros candidatos para la primera vuelta. Pues en el caso de las alcaldías no hay segunda vuelta, ahí funciona perfecto. Pero para la presidencia funciona para la primera vuelta. En el evento de que hubiera ganado en la primera vuelta el voto en blanco, los candidatos que están actualmente en la palestra habrían tenido que salir y que vinieran otros. Pero en la segunda vuelta, hombre, eso es una curita en un cáncer, hombre. No sirve para nada, porque no se le apunta ni al uno ni al otro, sino al caudal electoral. Y para de contar, no sirve absolutamente para nada. No, que es un voto protesta. Muéstreme entonces diga, el voto en blanco protesta porque no está de acuerdo con esto y esto y esto y esto, pero póngalo como una plataforma. Entonces la gente dice, sí, voto por esto, porque esto es lo que no quiero. Pero no, voto en blanco. Y mejor quédese durmiendo en la casa. Nuestro Armando, hablábamos ahora fuera de cámaras que nos estamos jugando nosotros en cada elección. Nos estamos jugando el futuro de los hijos, de los nietos. Nos estamos jugando los derechos. Pero nosotros somos muy dados a reclamar derechos sin cumplir con los deberes.
Y de la única manera que yo puedo reclamar mis derechos es primero cumpliendo con mis deberes. Entonces yo tengo derecho a muchas cosas. Y dice, sí, ¿tus deberes qué? El primero de todos es votar. Para que empecemos. Si no votas, no puedes reclamar. Entonces, nos estamos jugando la estabilidad, el futuro, y todo, la economía, la cultura, todo, absolutamente todo nos lo estamos jugando. Todo. Que hay distintas perspectivas dependiendo de las ideologías que están apoyando X o Y candidatura. Se supone que cuando uno los escucha, ambos sostienen que van en pos de los mismos resultados, aunque por distintos caminos. Pero el problema es que eso es tan supremamente etéreo, tan volátil, que no lo puedes comprobar. Porque todos invocan exactamente lo mismo y culpan de todos los males al otro. Entonces nosotros vamos a hacer aquello que aquel fue el que hizo esto para que llegáramos hasta esto. Es lo que cuento en el libro. Y estos dicen, no, es que hay que hacer esto para poder contrarrestar lo que aquellos bandidos hicieron y acabaron con esto. Entonces, ahí es donde yo te digo que la gente mira para lado y lado. Porque cuando vas a decir, ¿dónde están las culpas? La conclusión es que la culpa la tuvo el tubo. Nadie tiene la culpa y todos tienen la culpa. Pero entonces, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué pienso yo o qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mis nietos? Estabilidad, educación, quiero seguridad social, quiero salud. Todo lo que pedimos, lo que compone nuestra vida cotidiana. Eso es lo que nos estamos jugando. El problema es que no sabemos cuál realmente es el que nos ofrece. Ambos sectores nos ofrecen lo mismo. El problema es saber cuál cumple y cuál no. Muy bien. Votar a conciencia y sin miedo. Vote por el que crea, pero por favor vote. Y una invitación, esto ya es personal, no vote en blanco. Se tiren la batica de cuadros, porque eso no suma para nadie. No vote en blanco. Mejor quédese en la casa si va a votar en blanco. Es pendejada votar en blanco. Vote por la izquierda, vote por la derecha, vote por el que le dé la gana. Pero vote con conciencia, plena conciencia. Esto es lo que yo creo. Así me equivoque. Uno se puede equivocar. Pero la equivocación es una responsabilidad personal. Es mía, no es de los demás. Pero no se deje llenar los oídos de cantos de sirenas, ni se deje amedrentar por las amenazas. No. Vote por quien crea, pero por favor, vote. Vote. Eso sí, no en blanco. Agradecemos a Néstor Armando Alzate esta visita que nos hizo hoy, estas reflexiones que nos ha compartido tan importantes en este momento coyuntural. El próximo domingo entonces estaremos yendo a las urnas a elegir el próximo presidente de los próximos 4 años. Néstor Armando, bienvenido siempre a Cable Plus. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Albeiro, a ti muchas gracias por la invitación, a Cable Plus también, pues a los muchachos y a toda la institución de Cable Plus. Muchísimas gracias. Yo siempre tengo un problema, es que a mí no me dé cuerda para empezar a hablar porque después no me para nadie, amigo. Así que muchas gracias por la invitación y siempre estoy a disposición para lo que me necesiten. Muchas gracias, Néstor Armando. Y gracias a Cable Plus. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, de esta manera llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en este resumen semanal de noticias en Cable Plus Televisión. Recuerde que también puede vernos por medio de nuestras redes sociales, donde también encontrará todos los contenidos que amablemente generamos para ustedes cada 8 días. Nos encontramos la próxima semana con más información.